¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta aquí a La Letra Absuelta y hoy vamos a tratar un tema que está muy en moda, muy en boga en este sentido, sobre todo por el anuncio de la marcha de la generación Z para el día de sábado, el sábado 15 de noviembre. Y queremos tocar el tema sobre todo para poner un contexto de lo que son las generaciones, este concepto sociológico que lo que hace es definir, en este caso, un marco de referencia para sobre todo ver los cambios culturales, las adaptaciones sociales, económicas, políticas que va teniendo en este caso la población con referente al paso del tiempo, las circunstancias políticas, económicas y todo ello. Entonces hemos tenido muchísimas generaciones, obviamente, pero pareciera que hay una necesidad, en este caso, de acortarlas cada vez más por 15 años, por 10 años, en fin, hacerlas más rápidos. Obviamente hay una cuestión económica y atrás una intención económica de marketing también por tener nuevos clientes, tener nueva gente para comprar, en fin, ¿no? Bueno, esto lo explicamos en nuestro programa, pero sobre todo para que quede claro qué es cada generación, cuáles son sus gustos, sus definiciones y no dejarnos manipular por estas cuestiones que la generación X, Z, en fin, que cada una es mejor, cada una es diferente, cada uno tiene su tiempo, cada una tuvo su momento o está teniendo su momento. Entonces, bueno, para entender qué es esto de la generación Z, la generación X, los boomers, el boomer y la alfa y en fin, todas estas definiciones. Bueno, vamos a ver nuestro programa y espero que nos sigan. Muchas gracias. Las generaciones, es decir, las diferencias y las perspectivas que tiene cada uno de estas etapas y que lo vemos todo día a día, lo vemos en las redes, lo vemos en la vida real, lo vemos con nuestras familias como individuos y todo este asunto, toda esta situación de las generaciones, cómo nos marca, cómo nos define, cuáles son nuestras perspectivas, cuáles son nuestros conflictos. Y este tema pues viene a colación de no un conflicto, sino una pequeña anécdota que sucedió hace unos días. Entonces dijimos, pues vamos a abordar el asunto, a ver qué es eso de las generaciones, por qué nos vemos tan diferentes todos, por qué vemos diferentes a nosotros, a los chicos a nosotros, y por qué nos vemos todos diferentes entre todos. Entonces de eso va a tratar esta sesión, las generaciones. Y un poco para ir induciendo el asunto, tendríamos que ver, por ejemplo, estas cuestiones, ¿no? Estamos hablando de generaciones o desgeneraciones. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera no podemos ser puristas en el sentido meramente de pensar que una generación se define por un año, un mes, un día, empieza otro momento. No, realmente las generaciones son transiciones, y ahorita lo vamos a ver, son transiciones, y en esas transiciones a veces también se llega a ver estas uniones o llega a ver estas situaciones donde adaptamos como personas, como individuos, diferentes formas, diferentes estilos, cosas de las generaciones. Una de nuestras sesiones más adelante vamos a hacer sobre tribus urbanas, y esta va a estar muy interesante, la de las tribus urbanas, y vamos a ver cómo esto del purismo ideológico es puro bluff. Y también pasa con las generaciones. Entonces, por ejemplo, cuando escuchamos este término del chavorruco, que es un término, pues empezó un poco siendo peyorativo, ahora es muy gracioso, ahora no tiene nada peyorativo, en el sentido de que ¿quiénes son los chavorrucos? Es decir, estas personas que no se definen como parte de una generación normal, es decir, chavorrucos estamos hablando de, no importa el género, hombres y mujeres, ¿no? Y viene la cuestión, por ejemplo, como esto que tenemos en la ilustración, que podemos tener, que tiene el hoodie, como lo usan los millennials, o el sombrero hipster, o la barba de 3 días, la onda del lenguaje buena onda de la generación Z, el saco como de los baby boomers, en fin, ¿no? Es decir, toda una mezcolanza de personalidades y de cuestiones. Y esto también lo
vamos a ir viendo cómo las diferencias entre las generaciones también se van creando etiquetas. Por ejemplo, entre los hombres es muy claro el chavorruco, ¿no? O entre las mujeres, así las mujeres cougar o las MILF, o todo este asunto, todo este sistema de identificación que hemos ido creando para podernos como de alguna manera entendernos, ¿no? O sea, situarnos. Es un poco como la creación de las matemáticas, es decir, creamos las matemáticas para poder entender el mundo. Entonces, este tipo de conceptos los creamos también para podernos entender. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que la palabra generación como tal no es un término que sea concluyente o que sea único. No, la palabra generación y el concepto atrás de él es un concepto que tiene varias acepciones. O sea, viene desde una cuestión histórica, sociológica, filosófica, y que va a ir creando raíces poco a poco y se va a ir diversificando. Una concepción muy simple de generación es pensar que toda la gente que nace y vive más o menos al mismo tiempo es considerada colectivamente. O sea, la gente que nació en un tiempo, en un determinado espacio y todo, las juntamos y entonces esa es una generación. Y también hay una discusión muy amplia acerca de cuánto duran esas generaciones, es decir, cuánto duran esas transiciones. Entonces, digamos, Augusto Comte, el iniciador de la sociología, fue uno de los primeros que propuso que la cuestión de las generaciones fuera considerada entre 20 y 30 años, es decir, que tuviera una periodicidad entre 20 y 30 años, porque estamos hablando del siglo XIX. En esta época, bueno, pues los cambios eran muchísimo más lentos. Ahora vemos que los cambios son muchísimo más rápidos y se dan de otro modo. Entonces, obviamente, sí, la cuestión de las generaciones, pues también hay alguien que ha propuesto que sea el paso entre los niños y la adultez, que sea considerada así el cambio generacional. Entonces, bueno, hay muchas definiciones y muchas perspectivas. Vamos a revisar algunas. Por ejemplo, podríamos pensar que la generación como contraposición estructural entre jóvenes y adultos, esta lucha entre los grandes y los chicos, cuando nosotros decíamos, no te acerques aquí porque estamos hablando de cosas de grandes, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era niño, así nos decían, para no interrumpir una plática. Ahora es muy diferente, ¿no? El trato, las palabras, todo ha cambiado. Entonces, este es un discurso intergeneracional y es referido principalmente a un conflicto estructural entre grupos de edad, conflictos desde lo privado a lo familiar, que se va proyectando sobre la sociedad entera. Y esto se empezó a notar mucho a partir de los años 60. Este malestar generacional fue recibido cada vez más en la esfera pública como ya un fenómeno que se venía dando. Y entonces se empezó a hablar de generaciones como de los jóvenes, no como por edad, sino como si fueran una clase social o como si fueran un movimiento social, ¿no? Entonces, obviamente, cuando vemos esta cuestión de que se comporten como clase, como movimiento social, obviamente, pues ya vemos que hay un avance en la perspectiva de lo que se está buscando. Es decir, ya no estamos solamente en una cuestión meramente del adulto y el joven, sino toda una implicación que trae atrás ideológica. Pero también tenemos, por ejemplo, a las generaciones como un problema de comunicación. ¿Por qué un problema de comunicación? Porque se ve a la familia como si fuera un lugar represivo, regresivo, donde los jóvenes se están formando, pero al mismo tiempo se están deformando. Y entonces en los 80, 90, este concepto de la familia fue cambiando y fue adaptando unas concepciones completamente diferentes que más bien hablaban de falta de comunicación entre los miembros de las familias. Y obviamente, pues lo vemos ahora y tenemos conceptos diferentes como una cantidad diferente de familias o ya no es la familia tradicional, sino ahora tenemos un montón de conceptos de familia que también nosotros tenemos que ir adaptando, ¿no? Entonces,
algo muy importante también es ver a la generación como un cambio de lenguaje, de estilo, pero sobre todo un estilo de vida. Entonces, las generaciones al convertirse en un modo también de comunicar sus deseos, sus expresiones, sus perspectivas, también empezaron a hacer analogía de las modas musicales, de vestimenta, literarias, y obviamente entre los 80 y los 90, pues sí, fueron dándose estos cambios y estos asentamientos. Entonces se empezó a ver las cuestiones generacionales como un instrumento de estudio y de cálculo, de estadística para la economía, para el mercado, para el marketing, para poder empezar a ver cómo se comportaban estas diferentes generaciones. Es decir, ya empezaron a ver que había un cambio ahí fuerte entre patrones de consumo y patrones de conductas y todo, y entonces se tenían que estudiar las generaciones para saber exactamente qué darles, qué darles en concreto, ya no estar dispersos como en los 70 y los 80, no, los 90 con esta cuestión de la generación como estilo de vida, cambian la manera de analizar y de revisar, en este caso, lo que vamos a llamar las generaciones. Entonces, obviamente, las generaciones, como ya lo vemos de una manera, digamos, más cercana, o lo vemos, sí, de alguna manera, con los estudios de marketing, pues ven a las generaciones como, pues sí, grupos de edades y también como esta descendencia parental familiar. Es decir, vamos a empezar a ver ya otro tipo de estudios, vamos a empezar a ver estudios muy direccionados a entender por qué esta diferencia entre lo parental familiar y los grupos de edad, y se van a redefinir incluso los patrones. Tanto así se redefinen los patrones que vamos a encontrarnos a diferentes generaciones. Entonces, por ejemplo, las generaciones que nosotros, con las cuales convivimos, por ejemplo, son la generación silenciosa, los baby boomers, estos tan famosos, la generación X, los millennials, quien no ha escuchado la generación Z y la incipiente generación alfa. Entonces, obviamente, pues sí hay una diferencia incluso entre los nombres, ¿no? De las generaciones. Entonces, obviamente, conocer a profundidad en este caso y las diferencias entre estas generaciones, estos estilos de vida, pues es muy importante, ojo, les digo, para políticos, para mercadólogos, para iniciadores de movimientos sociales, para generadores de contenido en Internet, para las ventas, en fin, para predicadores, partidos políticos, en fin. Entonces, por eso quizá como nunca tenemos tan bien estudiados y los aspectos y los patrones de las diferentes generaciones, ¿no? Porque finalmente se van a establecer como verdaderamente seres de consumo, y vamos a ver en este caso cómo hacemos, pues, que compre más, ¿no? Entonces, las generaciones nosotros aquí las vemos, pues cuando hablemos de la generación silenciosa, y esto es muy importante, a ver en cuál se identifican ustedes, y ojo, muy importante, esto no significa que sea tan dogmático, que sea así tan generalizado. Es decir, tenemos unos patrones de edad que se pueden mover 1 o 2 años, es decir, que pueden estar ahí, ¿no? Con movilidad, digamos que algunos todavía no nos ponemos bien de acuerdo cuáles son los patrones, pero estamos en eso, ¿no? Porque aparte, pues esto es flexible, esto se va moviendo. Entonces, estos son, digamos, las edades promedio que tenemos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos aquí a los generación silenciosa, pues 74, 93 años. Vemos en este caso a la generación Z, permítanme que ponerle aquí la lucecita, ya que se ve padre, ¿no? Aquí tenemos la generación Z, perdón, los baby movers, que son de 54 a 73 años. Luego tenemos la generación X, a la cual
pertenezco, que de 39 a 53 años. Luego están los millennials, los muy famosos y renombrados millennials de 18 a 38 años. Luego está la generación Z de 7 a 17 años y luego están la generación alfa, ¿no? Esta generación de niños que, bueno, ya nacen con la tablet en la mano. Entonces, vamos a ir viendo un poco las generaciones. Vamos a ver ahorita un recuadro de las generaciones que más impacto tienen en la parte del consumo y en la parte que nos interesa de la convivencia, que son los de los baby boomers a la generación Z. Más adelante vamos a ver en sí la generación silenciosa y la generación alfa la vamos a revisar nada más algunos conceptos muy básicos cuando veamos a los Z, porque finalmente todavía están en ciernes, todavía están en proceso de ir creciendo. Entonces, vamos a ver algunas diferencias básicas. Entonces, una de las diferencias básicas que tenemos es entre cómo llegamos, por ejemplo, a este mundo digital, a este mundo, por ejemplo, como en el cual estamos conviviendo. Entonces, por ejemplo, y lo vemos ahora, sobre todo con la cuestión de la pandemia, donde tuvimos que migrar la cuestión de la educación, el home office, toda esta cuestión que tuvimos que venirnos a nuestras casas a refugiarnos del virus, pero no podemos dejar de continuar nuestras labores y lo tenemos que hacer por estos medios digitales. Aquí es donde realmente hemos notado muchísimo la diferencia entre las generaciones y su traspaso al mundo digital. Entonces, por ejemplo, pues sí, los baby boomers, en este caso la generación baby boomer, ahorita vamos a verlos en específico, pues ellos son análogos, es decir, que teníamos el on y el off, ¿no? Que teníamos los sistemas como la televisión de bulbos todavía, o el teléfono, ¿no? De teclas, donde teníamos todo bien definido, ¿no? Obviamente, la generación X, es decir, mi generación, tuvimos que descubrir las computadoras, las descubrimos por ahí del año 97 al 2000, veíamos una computadora y decíamos, wow, no, qué maravilla es esto. Y entonces tuvimos que aprender a usar las computadoras, tuvimos que aprender a usar lo digital, tuvimos que aprender a usar un montón de funciones que no conocíamos, el email, utilizar Word, escribíamos en estos libros el máquina de escribir, en fin, ¿no? Entonces tuvimos que migrar, somos migrantes. Pero, por ejemplo, los millennials, que me imagino hay muchos que ven estas charlas, y la generación Z, pues obviamente ellos ya nacieron con esto, ¿no? Es decir, no les tocó o se les hace súper chistoso pensar que existía el internet por el teléfono, ¿no? Y este ruido tan característico que cuando lo digo, imagino que lo están pensando los que vivimos esto de que teníamos internet por teléfono, el sonido este del, ¿no? Que ahora es imposible, o sea, eso no podríamos vivir y teníamos disquetes, en fin, bueno. Entonces, obviamente los nativos digitales ya nacieron con todo ello, ya nacieron con la tecnología y eso obviamente marca una gran diferencia entre ellos. Entonces vamos a ver solamente unas diferencias básicas para después abundar más en ello de una manera muchísimo más compleja. Pero esto es nada más para darnos una pequeña idea de las diferencias. Entonces, por ejemplo, los baby boomers, pues sí, obviamente se consideran ordenados, conservadores, ¿no? Que visten bien, obviamente, asisten a la iglesia, van a misa, tienen sus creencias muy bien armadas, tenían esta experiencia análoga, es decir, el disquete o la grabadora, los discos de vinilo, tenían la tecnología como las consolas, ahora digo la palabra consola, un millennial y se imagina una consola de video, o sea, las consolas eran muebles enormes donde teníamos una tornamesa y teníamos radios como este que está aquí hasta arriba, ¿no? Que tenía aquí su secuencia, su análogo y todo, no era nada digital. Y obviamente también pues, leía libros, ¿no?
era la manera de aprender. Y la generación X, es decir, mi generación, empezamos ya a profesionalizarnos, entonces empezamos a ir a las escuelas, a graduarnos, a especializarnos en cosas que antes pues, nuestros padres no tuvieron ni siquiera el chance, o muchos de nosotros, de nuestros padres no tuvieron el chance de hacer eso, ¿no? De asistir a una universidad o cosas de esas. Entonces, sí, pasamos de tener, por ejemplo, de recibir, por ejemplo, mi ficha de inscripción a la UNAM, pues llegó por correo y, bueno, pero ahora tengo que utilizar este medio, ¿no? Entonces, estamos en los dos. Obviamente, pues sí, tenemos una muy fácil adaptación a los medios digitales. Aquí le voy a poner, lo voy a resaltar para que se vea un poquito mejor, ¿no? Y tenemos un gran gusto por las manifestaciones culturales de todo tipo, cine, teatro, vamos mucho al cine, vamos mucho al teatro, tratamos de analizar las cosas, es decir, nos podemos pasar horas viendo películas y no tenemos problema, ¿no? Podemos leer libros y podemos leer PDFs, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con los millennials? Los millennials pues ya se consideran como emprendedores, ya se consideran como los chicos que van a sacar adelante al mundo, ¿no? Que son los nuevos empresarios que van haciendo labor, en este caso, y adaptando las nuevas tecnologías, que está bastante bien lo que hacen. Obviamente, pues manejan los dispositivos móviles de una manera impresionante, ¿no? Rápido, en startups, tienen sus blogs, manejan sus redes sociales de una manera muy buena, ¿no? Y manejan muy bien las tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, manejan esto del Zoom, ¿no? Las clases virtuales, no tienen ningún problema, aprenden y apagan su cámara cuando el maestro les dice que la prendan y la apaga y él no lo ve, ¿no? Y pues sí, y rechazan los medios tradicionales de comunicación, por ejemplo, como el iPad, que nos tocó todavía a nosotros como generación X, ¿no? O en este caso, algunos medios como pues, lo que decíamos, ¿no? La televisión, ya ni siquiera la ven. Y la generación Z, estos chiquitos, pues obviamente estos chiquitos pues ya son multitareas, es decir, son multitask, hacen absolutamente de todo, nacen con el internet, ya obviamente ahorita los vemos en el kinder, en la primaria, ya con el internet súper adaptados a sus clases, ¿no? Ellos mismos se están volviendo generadores de contenido, son los nuevos influencers, tienen sus Instagram, tenemos niños de 8 o 10 años que tienen Instagrams con 1 millón de seguidores, su Snapchat, tuitean, en fin, ¿no? Es decir, pues sí, nos han dado la vuelta en el manejo digital, ¿no? Ahora vamos a ver uno por uno. Entonces vamos a ver a la generación silenciosa. Esta generación silenciosa, pues cuando nosotros ahorita decimos, híjole, es que la pandemia, ¿no? Nos tiene y estamos muy mal y el mundo se va a acabar y ya solamente falta que caiga el meteorito y ya el mundo se acabe y estoy muy triste porque no puedo salir, porque estoy aquí. Bueno, no nos damos cuenta que esta generación en verdad sufrió. Y esta generación le debe su nombre a que es una generación apolítica realmente. O sea, es una generación que sus opiniones se las callaba, no las decía. ¿Por qué? Porque no tenía los medios que tenemos ahora, ¿no? Sí, no podían decir como estoy yo ahorita, bla, 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 bla. Ellos no tenían esos medios para hacerlo. Entonces, por eso se le conoce como la generación silenciosa, porque no tenían esos medios. Entonces, son estos nacidos entre 1925 y el 44, entonces en edad actualmente tienen entre 74 y 93 años, ¿no? Entonces, esta generación, pues esa sí la vio difícil. Por ejemplo, le tocó la Gran Depresión del 29, ¿no? La gran que duró hasta el 33 y se pudo solucionar por ahí hasta los años 40, es decir, le tocaron años durísimos. Esta Gran Depresión sí se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora, pero no se compara con los niveles de la que tuvimos. Es decir, a pesar de todas estas caídas económicas que hemos tenido, no hemos tenido la caída que se tuvo en la Gran
Depresión. Eso solamente para que tengamos un contexto de lo que hay, ¿no? También les tocó la Segunda Guerra Mundial, es decir, les tocó ir al frente, les tocó estar en Normandía, en el frente asiático, les tocó peleando aquí en la guerra. Aquí en la Ciudad de México vamos a hacer algún día uno sobre qué pasó en la Segunda Guerra Mundial aquí en México, cómo se vivía, ¿no? Les tocó el ascenso del fascismo, de los totalitarismos, por ejemplo, ver a Hitler en el poder, ¿no? También les tocó, por ejemplo, ver maravillas como Casablanca o Lo que el viento se llevó en el cine, ver El Ciudadano Kane, ¿no? O Metrópolis. Esas las vieron y las disfrutaron en el cine de a de veras y escuchaban música, por ejemplo, como de Glenn Miller y las grandes bandas y todo este asunto. Y entonces su música era completamente diferente, ¿no? Si tienen abuelitos todavía en esa época, pónganle algo de Glenn Miller y verdaderamente lo van a hacer muy, muy feliz. Entonces, obviamente, esta generación silenciosa, pues obviamente, pues no se ha adaptado muy bien a la tecnología. Sí, obviamente por el tipo de esfuerzo que hicieron cuando eran verdaderamente muy productivos, pues sí, valoran el trabajo en equipo. Ajá, están siempre muy atentos de su familia, de sus seres queridos, de sus nietos, bisnietos. Eh, Tienen el gran problema de sentirse aislados y la soledad, es decir, de tener esta cuestión de vivir solos o en las casas de retiro, en fin, le tienen mucho miedo a la soledad y al aislamiento, pero realmente lo viven. ¿No? Tenemos casos de personas que han fallecido y han descubierto ahí después de meses, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie los visita, nadie los ve, ¿no? Y obviamente, pues su estado de salud, pues por la edad, pues se va deteriorando. Obviamente a ellos les tocó, a esta generación les tocaron todo esto, ¿no? Estas cajas de spam que eran las que se mandaban en la guerra y por eso ahora ya después todos los soldados terminaron odiándolo, por eso se llama el correo basura spam, ¿no? El nazismo, vieron crecer al ratón Mickey Mouse, vieron la primera televisión, vieron al Yankee, ¿no? Aquí al tío Sam diciéndole que los necesitaba para la guerra, en fin. Entonces, obviamente, esta generación silenciosa, pues usa muy poco los teléfonos, usa muy poco la tecnología y pues sí, y cuando la usan pueden ser muy vulnerables a las estafas. Pues la cuestión de la privacidad y la seguridad en Internet ni siquiera la conocen, o sea, no los importa y sus familiares jóvenes pues tienen mucha influencia como en ellos y pues por eso a veces terminan ellos mismos hasta estafándoles y quitándoles a veces hasta sus casas y todo ello y dejándolos en bancarrota, ¿no? En dos generaciones silenciosas. Vamos con los baby boomers. Entonces, ahora una manera que los chicos tienen para decirte viejo, así o deslegitimar tus opiniones o tus ideas, y todo es decirte, ok, boomer, ¿no? Así como una manera de decir, sí, vete al asilo, ¿no? Pero ya vimos que antes hay otra generación, la generación silenciosa, que es más grande. Los baby boomers se les conoce así por la bomba atómica, es decir, son los que nacieron después del lanzamiento de la bomba atómica, ¿no? Por eso es el nombre de los baby boomers. Y obviamente los baby boomers nacieron después del 45 hasta el 64, ahorita tienen entre 54 y 73, o sea que apenas la libre, ¿no? Entonces, a los baby boomers tampoco les fue tan bien en su época, aunque tuvieron otras cosas un poco, digamos que les fue un poco mejor, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, que les tocó ver movimientos como ver el movimiento de los derechos civiles encabezado por Martin Luther King, en este caso ver estas grandes manifestaciones de los derechos civiles, pero no nada más eso, acuérdense que este movimiento también estaba enmarcado en una serie de movimientos, por ejemplo, como las revoluciones o las primaveras europeas que luchaban contra el totalitarismo de los soviéticos, o el existencialismo francés, o los movimientos de LSD, de drogas, en este caso. Aquí en México tuvimos nuestro propio 68, es decir, y teníamos nuestros problemas con los civiles. En América Latina estaban las dictaduras militares impuestas, en África estaba un proceso de
de descolonización. En la India estaba Gandhi luchando por la independencia de su país. China se estaba convirtiendo en una potencia, es decir, la lucha de los derechos civiles de Martin Luther King y está enmarcada en toda esta serie de movimientos sociales, ideológicos y filosóficos de los años 60, ¿no? Entonces, obviamente, pues no podemos negar que estaba Vietnam. Entonces, pues obviamente la guerra de Vietnam, pues marcó generaciones, marcó una serie de estructuras tanto económicas como políticas y que fueron increíblemente interesantes en el sentido de que, pues sí, cambiaron la forma de hacer la guerra, ¿no? Los Estados Unidos pensando que con la bomba atómica podían hacer todo, pues se dieron cuenta que en realidad no les tenían tanto miedo, ¿no? Entonces, también a los baby boomers les tocó los movimientos feministas ya más activos, es decir, como esta famosa quema de sostenes en San Francisco, donde las mujeres feministas van, se quitaron los sostenes, fueron y los quemaron, ¿no? Y entonces eran las manifestaciones, fueron estas primeras mujeres que salieron a protestar en las calles y todo muy, muy, muy diferentes a las que vemos ahora, pero ya era este movimiento de manifestaciones, de salir, de no invisibilizar el papel de las mujeres, de darles y protestar acerca de cuál era su lugar ya en el mundo y cuál era su relevancia y su importancia y el reconocimiento que tenían que dar, ¿no? Entonces les tocó la primera ola de feminismo ya más activo, ¿no? No es que no hubiera antes otras, sino ya era de salir a las calles y hacerse notar. También les tocaron, pues obviamente les tocaron los hippies, ¿no? Entonces, yo con los hippies tengo un problema, no sé. Entonces, que ahora son supermillonarios y empresarios, ¿no? Pero les tocó la onda del movimiento hippie, todo este amor y paz. Y hay una película, por ejemplo, la última película de Tarantino retrata muy bien estas comunas hippies que nosotros tendemos a idealizarlas como todo amor y paz y todo. No, pero había unas bastante extrañas. Y hay una película de terror por ahí, Midsommar se llama, que también habla sobre, es una ficción, por supuesto, acerca de cómo se las gastan también este movimiento hippie, ya cuando se vuelve también un negocio, ¿no? Entonces, les tocó también a los baby boomers, por ejemplo, una gran etapa de la música, ¿no? La gran etapa de la música psicodélica, obviamente los Beatles, los Stones, toda esta música tan poderosa, pero también Led Zeppelin, Jefferson Airplane, los Jarvis, ¿no? Los Doors, Jimi Hendrix, no sé, Janis Joplin, ¿quién más tenemos? Grateful Dead, Cream, Mamas and Papas, no sé, toda esta música que obviamente sí, si uno pone Radio Universal, por ejemplo, que seguramente sus abuelitos la escuchan, pues entonces uno se da cuenta perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? De esta música de los ácidos del LSD y en fin, ¿no? Y tan interesante. Y sobre todo con un mensaje muy claro, ¿no? Entonces, obviamente, la música de los baby boomers, pues todavía persiste, todavía queda y es de gran influencia, pues para muchos de los músicos contemporáneos, ¿no? De los de ahora. Entonces, cuando vemos a esto, al OK boomer, así como, sí, ajá, sí, boomer, pues hay que pensar que estos boomers pues, representan un mercado de 2.3 billones de dólares, en este caso de poder adquisitivo, es decir, tienen recursos. ¿No? Entonces, sí, también, eso es quizá lo peor para los boomers, que cargan como este estereotipo de ancianos, de alejados, de que están alejados de todo lo digital, de que no saben hacer nada o que no saben hacer nada de las computadoras, o que no pueden escuchar música o disfrutar una película en streaming, nada, o sea, para nada. Y por eso los boomers han hecho perdón, aquí su lema, de que los 70 son los nuevos 50 y los 50 son los nuevos 30. Entonces, obviamente, pues sí, tratan de vivir al máximo, ¿no? Sus experiencias, aunque obviamente, pues sí, su salud, digamos, la tratan de cuidar más, es una de sus prioridades y tratan de siempre sentirse integrados, ¿no? A la sociedad. Entonces, tan integrados que, por ejemplo, vemos estos boomers increíbles
increíblemente bien vestidos, ¿no? Los podemos ver, o sea, me da una envidia de aquellas, el estilo que tienen para vestir. Entonces, obviamente, los boomers pues tienen a Facebook como su red social. Pues ahorita vamos a ver que los millennials pues, tienen otras. Entonces, cuando a mí me dicen, ay, eres un anciano, todavía tienes Facebook, entonces ya me acerco a los boomers, ¿no? Entonces, aunque también hayan empezado una colonización a Instagram, los boomers, pues ya empiezan a tenerla, ¿no? Pero básicamente se concentran en Facebook y no necesariamente son los que no son las tías que mandan piolines o cristos con los buenos días, ¿no? No, tienen otra perspectiva también los boomers, es decir, también pueden ser influencers, tienen mucha personalidad, tienen algún reconocimiento entre los medios de comunicación también, pues porque tienen experiencia en ellos, tienen influencia política, son los famosos intelectuales, ¿no? Son los opinólogos, comentócratas, en fin, es decir, tienen un gran valor sus opiniones y obviamente, pues sí, ellos se empiezan a preocupar porque están en la época, se empiezan a preocupar, por ejemplo, sobre todo de Alzheimer, que les va a dar Alzheimer, o cualquier tipo de enfermedad asociada a la edad, ¿no? Entonces comienzan a tener actividades, por ejemplo, aprender música, aprender otro idioma, en fin, los vemos muy activos con el sentido de que puedan pasar esta brecha generacional, ¿no? De que no se los gane. Y pues obviamente como son migrantes digitales, pues necesitan mayor tiempo para interiorizar la dinámica digital. Y por eso pues utilizan un tipo de comunicación condescendiente con ellos, ¿no? Las grandes empresas. Muy bien, luego sigue la generación X o mi generación. En este caso, la generación X le debe su nombre a un libro de Donald Copeland que se llama así, Generación X. ¿Y por qué se llama Generación X? Porque Donald Copeland en esta novela de Generación X pone a esta generación, a estos personajes nacidos entre el 65 y el 79 como indiferentes, apáticos, no interesados en la cosa material, cuando adolescentes, un poco distraídos, un poco intentando como que, la vida va, fluye, no pasa nada, el cosmos me traerá las cosas, voy a decretar y me cae todo solo, cosas así, cosas del New Age que nos quedan, del pensamiento mágico que ahora lo vemos tan de moda. Y no es raro ver, por ejemplo, todos estos cursos de pensamiento mágico, así de cúrate con esto, cúrate con aquello, y con el pensamiento positivo, y ve y ahúllale a la luna, ¿no? Y júntate con el círculo del útero, en fin, todas estas tonterías. Entonces, obviamente, todas esas cosas lo que hace de la generación X, pues sí, pues porque nos define. Entonces, Donald Copeland precisamente dice, es que somos totalmente una generación que no nos importa. Entonces, por eso, cuando nosotros decimos, esa persona es X, es así como es indiferente, ¿no? Entonces, la generación X es esa generación indiferente. Pero, ¿qué pasó con nuestra generación? Nuestra generación nos tocó, por ejemplo, nos tocó la Guerra Fría, ¿no? Nos tocó ver la Guerra Fría y los finales de la Guerra Fría y cosas difíciles. Nos tocó ver a Ronald Reagan de presidente o al Papa Juan Pablo II o a Gorbachev, ¿no? En este caso, discutiendo acerca de lo que iba a ser el mundo y todo ello. Entonces, obviamente, fue una cosa súper interesante, pero también nos tocó ver cómo terminó eso. Y nos tocó terminar viendo la caída del muro de Berlín. Es una cosa impresionante. No sé, pienso en algún evento, un evento tan emotivo reciente y no lo encuentro. Entonces, cuando cae el muro de Berlín, por ejemplo, todo el mundo bueno, la gente de mi edad, podemos decir, yo estaba en tal momento cuando cayó el muro, ¿no? Y verlo, cómo lo vimos, la emoción, porque finalmente se caía una bipolaridad que entre el mundo capitalista, el mundo comunista, el mundo totalitario, el mundo democrático, los buenos, los malos, en fin, ¿no? Entonces la brecha, en este caso política, se abría y se construía un nuevo mundo y una nueva forma de ver. Y se empezaron a plantear, en este caso, hacia dónde íbamos. Y entonces se empezó a llamar algo de el nuevo orden internacional.
que si les suena muy el concepto como que lo dicen ahora, bueno, pues no es nada nuevo, siempre se ha dicho, siempre que hay cambios así, es un nuevo orden internacional y tienen razón, porque se reestructuran las potencias, hay un reordenamiento entre las economías, los países, los ejércitos y todo ese asunto, entonces ese es el nuevo orden. Entonces también a nosotros, la generación X, nos tocó, por ejemplo, esta cuestión de pasar de lo análogo a lo digital. Entonces usábamos el vinil, del vinil pasamos al cassette, por ejemplo, del cassette. Nosotros veíamos a alguien con un Walkman y decíamos, wow, ya es millonario, ya es rico, ¿no? Pasamos a utilizar la videocasetera, por ejemplo, tener nuestra videocasetera y cuando íbamos, por ejemplo, nosotros a uno de estos lugares que se llaman de renta de videos como Videocentro, ¿no? O Blockbuster, en este caso, pues nos teníamos que regresar la cinta. Teníamos cosas espantosas como algo llamado tagamochis o togomochis. No recuerdo, alguien que me corrija. Entonces, que eran como mascotas digitales y tenemos que alimentar y todo. Bueno, o sea, siempre ha habido gente que nos da un poco de pena. Las generaciones, a esos eran. Y pasamos, por ejemplo, a las consolas, las primeras consolas digitales, ¿no? Las televisiones empezaron a ser cada vez un poquito más delgadas, pero ya eran digitales, ya color. Las computadoras, tuvimos estas computadoras al inicio como las iMac, que eran de colores, color morado, naranja, azul, y nos impresionaban. Y las cámaras de rollo, teníamos que ponerle un rollo y los flashes teníamos que comprarlos una tienda especializada y teníamos teléfonos donde teníamos que marcar con radial y cuando no le poníamos un candado. Entonces, obviamente, pues sí, son cosas que ahora pones a un chico de generación Z, le pones frente a un teléfono de estos, pues no tiene ni idea, ¿no? Y, es, y no tiene por qué saber, ¿no? Entonces también nos tocó una época de música súper interesante entre los 80 y los 90, ¿no? Donde escuchábamos desde cosas como heavy metal hasta el new wave, del new romantic, pasando por el glam rock. Sufrimos cosas como tener a Gloria, perdón, a grupos como Locomía, a tener a Nacha Pop, la cuestión, algo que se llama el rock en español, imagínense, rock en español, ¿no? Pero también tuvimos cosas geniales, la música de los 80 con grupos como Radio Futura de España, ¿no? O The Police, en fin, o sea, vivimos una época dorada en la parte de la música, ¿no? O sea, no nos fue tan mal en eso. Entonces vivíamos llenos de laca y de mallas y era una cuestión muy, muy interesante cómo vivíamos en la moda de los 80 y de los principios de los 90. Era la cosa más extraordinariamente fea que ha existido. Y por supuesto, nuestra saga fílmica y nuestro cine se reducía a Star Wars, ¿no? Entonces, cualquier de generación X que diga que no conoce Star Wars es un impostor, no es generación X. Muy bien. Ahora, la generación X como tal, pues en la actualidad la vemos y, por ejemplo, íbamos a los conciertos ahí todos deprimidos y sin perspectivas, escuchábamos a Nirvana, Radiohead, cantando así que me arrastro como gusano por seguirte, o sea, cosas así de dramáticas vivíamos, ¿no? Pero también teníamos un cierto sentido del humor ochentero, todavía ahí nos quedaba y aunque era la moda espantosa, pues ahí teníamos algunas cosas todavía simpáticas, ¿no? Entonces, pues sí, deseábamos, en esta época, pues básicamente la generación X, pues sí, desea entretenerse, desea socializar con amigos, pasar más tiempo viajando, prefieren viajar que ir de compras, sobre todo desean tener más experiencias valiosas y memorables que materiales y tener aparte de tener una vida social, tener un estilo de vida saludable, ¿no? Entonces la salud convirtiéndose como uno de sus factores y grandes motivos de vida. Entonces, obviamente, pues sí, nosotros vimos que esta generación X, que por supuesto pueden ver esta maravillosa película que es como el punto básico y que representa muy bien lo que es la generación que es X, se llama Relative Bias, o sea, aquí le pusieron mordidas de realidad con Winona Ryder.
Entonces, y Ethan Hawke ahí. Entonces es una película que retrata muy bien, ¿no? Cómo nosotros nos tocó nacer en una época de cambios, que no necesitábamos el internet para sobrevivir. Veíamos MTV cuando pasaban música de a de veras, no pasaban reality shows como los que vemos ahora, ¿no? Y pensábamos que la vida era divertirse, ¿no? Entonces, ahora, por eso mismo tenemos esta capacidad para poder innovar en tecnología, hacer que la vida sea fácil, ¿no? Vivimos llenos de nostalgia de los 80 y de los 90 y pues sí, usamos mucho las redes sociales, desde Facebook a Instagram, pasando por Twitter y en este caso ahora tenemos una gran gama de TikTokeros ahí. Un día haremos un programa de redes sociales y platicaremos de esas cosas, ¿no? Y sobre todo, pues consumimos mucho por comercio por internet, ¿no? El e-commerce es básico y pues obviamente, pues sí, muchos nos ven así, ¿no? A la generación X, muchos piensan que somos así como Steve Shirley y que pensamos que todos somos chavorrucos, ¿no? Y por eso esa pelea que tenemos entre la generación X y la generación millennial, la generación Z, que pareciera que así nos vemos cuando vemos que la diferencia prácticamente no es nada. También ahora vamos con esta generación, ¿no? Esta generación tan disruptiva, tan interesante que tenemos, ¿no? Los famosos millennials. Entonces los millennials, obviamente, pues es una generación que, pues sí, nace en 1900, entre el 2000 y el 2010, ¿no? Que es una generación que se va a manejar sobre todo con la cuestión del emprendedurismo, la cuestión de las startups, es decir, con esas aplicaciones comienzan a ver. Eh, Ahorita tendrán estos millennials entre 23 y 36 años, más o menos decíamos. Entonces sí, son los grandes emprendedores, innovan, tienen ideas, hacen tecnología. Tenemos chicos millonarios, 4 o 5 de los grandes multimillonarios son millennials, como Mark Zuckerberg, ¿no? Que nos está dando esta bonita plataforma para transmitir aquí, o los dueños de Google, en fin, los dueños de Twitter, de todos estos tipos son millennials, ¿no? Y son millonarios ahora, ¿no? Pero a los millennials también les tocó cosas súper interesantes, les tocó ver, por ejemplo, tener como presidente a Obama, ¿no? Entonces, eso ya marca una diferencia, tener estos encuentros entre Obama y Putin, pues eran increíbles, ¿no? Les tocó el mundo ya de las redes sociales. Yo recuerdo mi primera red social fue una llamada Hi-Fi, imagínate, Hi-Fi. Bueno, ya los millennials, eso ni siquiera lo conocieron, ¿no? Ellos son de Facebook para arriba y ahora Facebook ya se les hace para viejos. Entonces, sí, obviamente nacieron en una época que cambió a partir de la caída de las Torres Gemelas, a partir de este atentado, a partir de ahí es cuando nacen ellos y entonces el mundo viene algo otra vez que se le llama un nuevo orden internacional, es decir, otra vez hay un nuevo cambio en la geopolítica del mundo y vienen las guerras del Golfo, ¿no? En este caso, para pelear y finalmente con la recomposición que hubo en el mundo donde tenemos hoy Estados Unidos como una gran potencia, ¿no? Y también tuvieron grandes joyas de la música, tuvieron a Winehouse, tuvieron a Robbie Williams, a Lady Gaga, la vemos ahí, y de estos dos, francamente, no tengo la menor idea quiénes son, porque, pues, obviamente, si veo los premios MTV, no tengo la menor idea quién gana ahora, ¿no? Pero bueno, porque ya no fueron de mi música, ¿no? Pero básicamente, pues obviamente esta música fue poderosa y trascendió Lady Gaga, pues hasta a mí me encanta Lady Gaga, ¿no? Y la puedo escuchar y digo, wow, es una de las grandes representantes de la música, aunque también tuvieron algunas cosas ahí como estos grupos de hombres que se juntaban y cantaban como los Backstreet Boys, ¿no? Si a alguien le gustaron los Backstreet Boys, bueno, puede retirarse en este momento. Y su saga, la saga de los Millennials, pues básicamente Harry Potter, ¿no? Entonces, toda la saga Harry Potteriana es para los Millennials, se saben los capítulos del 1 al 2, no, más bien del 1 al 8,
se lo saben perfectamente, saben los trucos, saben las palabras, y no fuiste millennial si no tuviste una bufanda alguna vez de Harry Potter o hiciste alguno de los pases o trucos mágicos, ¿no? Para hacer algo de magia. Obviamente los millennials, también se le conoce como generación selfie, pues obviamente viven atrapados en estas redes sociales, viven para ello. Obviamente, sí, a diferencia de los X o de los baby boomers, trabajan en lo que les apasiona, ¿no? No en lo que les motiva, no necesariamente en lo que les deja dinero. Y obviamente, pues eso les genera inestabilidad económica, ¿no? Pero vive en el momento, no, el futuro no lo visualizan como una planificación, están comprometidos socialmente, esperan lo mismo de las marcas que les venden, son ecologistas, son veganos, su mayoría, recuerden que estamos hablando de una cuestión una generalización, ¿no? Entonces puede haber ahí sus, sus, sus segmentos. Entonces, mayoritariamente ven por el medio ambiente, pueden comer comida vegana y vegetariana sin mayor problema, ¿no? No como nosotros que comemos algo vegano y bueno, es algo terrible. Y pues sí, tienen la cuestión de la autenticidad, de sentirse auténticos, únicos, y entre más personalizados estén los productos que se les vendan a ellos o que consuman, pues mejor, ¿no? Entonces, su vida la pasan, en este caso, por las redes sociales, todo mundo se entera de lo que hacen, son ávidos de ellos, tanto así, y un poco egoístas, entonces incluso la revista Time, ¿no? Es la mi generación, mi generación, ¿no? Entonces, un poco como de crítica también a ellos, pues sí, obviamente de estar ahí tanto metido, entonces, y la red social que prefieren, pues es Instagram, todo lo usan, Facebook lo usan de una manera como para ver qué hacen sus papás y todo ese asunto. Son muy irónicos, un tanto cargados a la depresión. Ajá, y el mundo sin internet, pues no lo comprenden, no pueden entender que el mundo haya existido o que no haya internet. Es decir, si se va en internet, bueno, se cae realmente el mundo, ¿no? Entonces, obviamente, ellos son los creadores de un concepto económico que se llama on-demand economy, es decir, la economía por demanda. Tú pides, yo te doy, ¿no? Obviamente también los millennials, pues sí, son una generación que la vemos, es la mayor. ¿Por qué? Pues porque generacionalmente es los que más hay, ¿no? Y por lo tanto también son los más estudiados y son los más, en este caso, seducidos por los productos. También se les conoce ahí como la generación de cristal, pues porque tienden a ser un poco acríticos o tienden a no tomar la crítica como una forma de crecimiento personal, sino lo tienen como una ofensa o como algún tipo de molestia. Entonces, obviamente, cuando uno habla con millennials, pues sí, tiene que andarse con pinzas, ¿no? Entonces, porque aparte demandan mucho la cuestión de la inmediatez y la transparencia, sus relaciones amorosas pues las encuentran en el Tinder o en el Bumble, son inmediatas. No, es una cuestión de empoderamiento, pero al mismo tiempo de exigencia. Entonces, si no entras en la onda de ellos, pues puede ser como que o ya estás fuera de lo que es el mundo, ¿no? Entonces, eso quizá es lo más complicado, ¿no? ¿Cómo te integras con alguien que está con ello, con el celular nada más? Obviamente viene la generación más poderosa en términos de que va a ser la generación que nos va a dominar en 10 años, que es la generación Z. La generación Z todavía son chicos, tienen entre 7 y 17 años, nacieron entre el 2000 y el 2011 y ellos les está tocando un mundo extremadamente complejo, ¿no? Porque pues porque les está tocando los efectos ya del cambio global, del calentamiento global. No es ya teoría o discusión, es una realidad el calentamiento global. Son los grandes promotores, sobre todo las mujeres, del cambio de patrones
patrones, esta cuestión de lo que nosotros conocemos como el patriarcado, cuestionarlo, intentarlo modificar, y si no es así, derrumbarlo. Y entonces vemos las calles llenas de la marea verde y llenas de las protestas femeninas que con toda razón buscan un cambio de patrones, ¿no? Entonces, obviamente, las protestas que vemos son chavas muchísimo más chicas y muchísimo más activas en el sentido de sus generaciones anteriores, baby boomers que quemaban sus sostenes. No, ellas van y reclaman de otra manera, tienen una gran fuerza, es imposible no verlas, ya, ¿no? Y obviamente les tocó la época de Donald Trump. No sé si lo vayan a ver cuando sean grandes, si lo vayan a ver con algo padre, pero les tocó al hombre naranja. Pero también les tocaron cosas padres, como tener a una activista, ¿no? Greta Thunberg, que a sus 10 años ya estaba protestando por el tema, y es una de las personas más influyentes del mundo y poderosas, ojo, también, ¿no? También les tocó la época del Brexit, es decir, un rompimiento de la estructura política en Europa, y también que trajo por otro lado, que hubiera países como China. Ahora les tocó vivir con China como el país más poderoso del mundo, ya no Estados Unidos. Y algo súper interesante, y ellos ya no van al cine, ¿no? La generación Z ya no va al cine. ¿Por qué? Pues porque tiene el streaming, tiene Netflix, tiene HBO, tiene Prime Video, en fin, tiene una gran cantidad de diversificación para ver cine y ver arte. Y obviamente la saga que marca eso, pues sí, son los Avengers, o son estas películas de héroes que son básicamente sus ídolos e íconos a seguir. Y obviamente, pues quizá, digamos, su música favorita pues es el reggaetón, ¿no? Entonces vemos ahí a Maluma, es el único que conozco, creo que es Bad Bunny, obviamente los demás no los conozco, pero obviamente los chavos, pues es la onda para ellos. Y está bien, es su música que les tocó. Y entonces, la generación Z, ya para terminar, pues sí, son una generación abierta y respetuosa de la diversidad. Son los grandes impulsores de este debate acerca del género. Si ya traspasarlo de masculino y femenino, verlo diferente. Son multiculturales, comienzan a hablar otros idiomas, ya piensan globalmente, no piensan que México o su patria sea esto, sino piensan en el mundo de manera global. En este caso, se comunican mucho con imágenes, con emoticons, con los memes, son multipantallas, por ejemplo. Ya no son los únicos, en este caso, que ven, sino pueden trabajar con ellos. Utilizan mucho su celular, ¿no? YouTube, Instagram son sus redes favoritas, hasta que llegó TikTok, ¿no? Y entonces cuando llegó TikTok, pues obviamente ahora los vemos ahí haciendo sus videos, y tú dices, que son chistosos. Un día les digo, vamos a hacer un programa sobre TikTok y sus videos más chistosos, pero sobre todo también aquellos que los utilizan algunos adultos de una manera, digamos, un poco polémica, ¿no? Entonces, obviamente, los generación Z, pues sí, nos ha hecho replantear el mundo, ¿no? Tanto nos ha hecho replantear el mundo que aquí los vemos, ¿no? Un Z una generación silenciosa. Entonces, obviamente, cuando nosotros vemos estas generaciones tan encontradas, ahí invertidas, el niño leyendo el periódico, ahí el señor con la computadora, pues vemos que sí, puede haber un traspaso, que las perspectivas no es cerrarnos a que ya estamos determinados por este tipo de situaciones, que esto es como una cuestión, un resumen de lo que vimos, ¿no? De las generaciones, de lo que cada una tiene. Lo importante en las generaciones es ver básicamente que no necesariamente estamos en un conflicto, nos complementamos, tenemos en este caso necesidades comunes, nos podemos ayudar a aprender de la experiencia uno del otro, nosotros como X, aprender de los millennials, aprender de los Z, tomar a los baby boomers, y los millennials a su vez, ¿no? No pensar que tenemos la razón, quitarnos un poco la soberbia de que somos únicos y que nada más nosotros tenemos la razón. Cada uno de nosotros aportamos. Ese es realmente el gran aprendizaje de las generaciones, aprendernos, comunicarnos, sabernos parte de
el mundo, no marcarnos la diferencia, no descalificarnos porque somos jóvenes, somos viejos. Eso es un debate viejo y absurdo, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado mucho la sesión de hoy. Estuvo dedicada a Eddie Van Halen,